Capítulo 5, versículo 11 hasta el 14, Hebreos. El libro de los Hebreos, aleluya. Gloria a Cristo. Punto. ¿Por qué las personas no avanzan en su vida espiritual? Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Oigan, ¿tardos para qué? Para oír. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Espíritu Santo, gracias. Dirígenos y danos luz en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, siéntese. Amén. Vamos a terminar los últimos minutos que nos quedan. Amén, en el nombre de Jesús. Hermanos, el escritor, no se sabe quién escribió a ciencia cierta el libro de los Hebreos. Pero el libro de los Hebreos, su tema central es la supremacía de Cristo, Cristo por encima de todo. Se estaba lidiando con una iglesia que había salido del judaísmo y se había convertido a Cristo. Pero todavía tienen el problema de la ley. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que estaban volviendo otra vez a su estado de la ley, los rituales y todas esas cosas. Entonces aquí el escritor de los Hebreos le dice bien claro que ya tenían tanto tiempo conociendo la verdad. Tenían tanto tiempo conociendo la verdad de que deberían ser ya maestros. Pero ¿qué fue lo que hizo que ellos no siguieran progresando en el desarrollo cristiano y en el carácter cristiano? Bueno, la Biblia lo dice en el versículo 11. Tardos para oír. La palabra tardo para oír en el griego es notros, que quiere decir difícil de empujar. En otras palabras, no se dejaban llevar por el Espíritu. No se dejaban guiar por el Espíritu. Porque el escritor dice bien claro que él dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Qué pasa? Que él quería explicarle cosas más profundas, verdades más contundentes, más claras, ¿me entiende? Más amplias, para que pudieran poder fundamentar su vida en esas enseñanzas y crecer conforme a la imagen de Cristo. Pero tenían tanto tiempo. ¿Y qué fue lo que hizo que no progresaran? Tardo para oír. No le pusieron atención como debía ser al mensaje. A tal grado que el escritor le sigue diciendo, porque debiendo ser ya maestro, debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tener necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Leche está hablando de la simple explicación del Evangelio. Hermano, llega un momento donde nosotros ya tenemos el fundamento y tenemos que seguir creciendo en el Señor. Pero tenemos que poner atención al mensaje. Por eso Jesús dice en Mateo 7, oiga lo que dice Jesús en Mateo 7, siempre se lo he leído. ...24 y 25. Oiga lo que dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Oiga. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya.
atención y se deja llevar por el Espíritu Santo, porque la palabra, la espada del Espíritu es la palabra de Dios, Amén. entonces la persona comienza a crecer conforme a la imagen de Cristo. Comienza a crecer en una verdad fundamental en Cristo Jesús. Aleluya, a su nombre. Gloria. Entonces el problema era que ellos no escucharon con atención, no se dejaron llevar. Y eso es el que escucha y la hace. Cuando usted la hace, que usted sujeta su voluntad al Espíritu Santo para obedecer la palabra. Amén. Entonces usted mismo se expone al Espíritu Santo a que Él comience a darle forma conforme a la imagen y semejanza de Cristo. Amén. Entonces, Aleluya. hay gente que tienen años y años en el Evangelio y todavía siguen bebiendo leche. ¿Pero por qué? Es tiempo de salir de la leche. Jesús dijo que cuando tú la escuchas y la haces esta palabra, porque esta palabra libera, esta palabra sana, esta palabra sanea, esta palabra rompe todo yugo del diablo, esta palabra tiene poder, esta palabra libera, esta palabra santifica, esta palabra purifica, esta palabra es como un martillo que rompe la piedra, esta palabra es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasó aquí con ellos? Aleluya. Que todavía tienen necesidad de escuchar la simple explicación de la palabra de Dios con tanto tiempo, conociendo la verdad. Así hay gente que conoce la verdad, pero no crecen en esa verdad. Que ahí que está el problema. Todavía tenían necesidad de leche y no estaban aptos para poder discernir el bien del mal. Cuando una persona no conoce las escrituras o no pone atención y no crece en el conocimiento y la gracia de Dios, es una víctima más a ser arrastrado por los falsos maestros. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el versículo 13. Y todo aquel que participa de la ley es inexperto en la palabra de justicia. Una persona que no ha puesto atención a las escrituras, una persona que no crece en la palabra, una persona que no se deja llevar por el Espíritu Santo en la obediencia a la palabra, es todavía un inexperto en la palabra. No conoce las escrituras a ciencia cierta, aunque diga que si no la conoces. Entonces, dice bien claro, porque es niño. Y mire cuánto tiempo tenía, que el escritor le dijo, usted debería ser ya maestro. Deberían ser ya maestros para el tiempo que tienen en el Señor. ¿Cuántas personas no están en Cristo que deberían ser ya maestros? Deberían estar enseñando, preparando personas sólidas, hermano, y todavía son inexpertos, son niños. No tienen capacidad para discernir el bien del mal. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen, oigan, uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Uso, y Jesús dijo, el que escucha esta palabra y la hace, no el que la escucha simplemente. No, hay que escucharla, entenderla y hacerla. El problema de los hebreos era que se hicieron tardos para oír. Ese es uno de los puntos que no te lleva a ti ni a mí a crecer. Segundo punto, la carnalidad. 1 Corintios. Y cuando usted está en esa condición, no puede entender cosas espirituales más profundas. Aleluya. Capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 1 hasta el 4. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Oiga, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celo, contienda, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo,
Y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales. ¿Qué era lo que le impedía a los corintios avanzar en un conocimiento más profundo en el Señor? Era la carnalidad. Oiga, a los hebreos era que no se dejaban llevar por ser tardos para oír, que no ponían atención como debía ser. En los corintios era que eran carnales, estaban dominados totalmente todavía por la naturaleza pecaminosa. Dependían de los sentidos. Hay gente que vive dependiendo de los sentidos, no de la palabra. Yo siento aquí, yo siento allá, yo siento aquí. Óyeme bien. Nosotros dependemos de la palabra de Dios. La Biblia dice, yo no ando por los sentidos, sino yo ando por fe en la palabra de Dios. Yo no ando por los sentidos, yo ando por fe en la palabra de Dios. Yo creo la palabra de Dios, estudio la palabra de Dios, entiendo la palabra de Dios y aplico la palabra de Dios y soy bendecido por Dios. Entonces, ese es el punto. Ese es el punto. Que cómo el Espíritu Santo te va a aclarar a ti una verdad más profunda, o a mí, si nosotros no nos dejamos llevar. Tener un espíritu dócil que se pueda llevar, que se pueda manejar. ¿Cómo nosotros vamos a entender lo espiritual a profundidad si estamos dominados por la naturaleza pecaminosa adámica? ¿Cómo? No podemos. Tenemos que poner atención a la palabra. Tenemos que entender la palabra, que eso hay que explicar la palabra, aleluya, entender la palabra y aplicar la palabra. Entonces fundamentamos nuestra vida sobre la roca. Vendrán circunstancias difíciles, vendrán problemas, vendrán ataques, se levantará el diablo, se levantará el infierno, se levantarán los enemigos. Pero déjame decirte que dice la Biblia que esta casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero entender las escrituras, escucharla, entenderla, porque hay que explicarla, entenderla, porque para aplicarla hay que entenderla. Después que nosotros la escuchamos con gozo, aleluya, pues dice Santiago, recibí con mansedumbre la palabra, con mansedumbre, no menso, con mansedumbre, No mansedumbre. con mansedumbre la palabra implantada, la que puede salvar vuestras almas. Oye, entonces, ¿qué quiero decir esto? Poner atención a las escrituras, entenderla, entenderla, aplicarla, salir del estado carnal, que muchos cristianos viven en un estado carnal. Carnal quiere decir que están todavía regidos por la naturaleza pecaminosa adámica, que dependen todavía de los sentidos y no de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, que Dios le bendiga. Amén.